Historia de la música. Tema 1. Introducción a la música medieval y canto gregoriano. Comenzamos por el cristianismo. La historia de la música equivale a la historia de la liturgia cristiana. En lo referido a la música, cabe destacar el canto de lecturas de la Biblia y de salmos, en forma responsorial, alternándose tanto el solista como las respuestas de la asamblea. El cristianismo tiene su origen en el judaísmo. Ambos comparten la celebración de la última cena, así como el ritual de la Pascua hebrea, equivalente a la comunión cristiana. En cuanto a la historia del cristianismo, cabe destacar que en sus inicios estaba vinculado a Palestina y al idioma del arameo, que posteriormente será sustituido por el griego, lengua internacional de la época. Realizaban una serie de ceremonias como la reactualización de la última cena u otras reuniones, al estilo de lecturas, cantos de salmos. Eso serían los inicios. En cuanto a la historia política de la historia del cristianismo, cabe destacar a los emperadores romanos: Diocleciano, quien prohíbe el cristianismo; Constantino, quien profesa el cristianismo. Durante el período en el que él es emperador, resulta relevante remarcar el Edicto de Milán del 313, el cual supone la libertad de acción religiosa. Además, Constantinopla pasará a ser la capital. Con Teodosio, el cristianismo será religión oficial. En lo referido a las liturgias occidentales, cabe destacar que la lengua empleada es el latín, a excepción del período abarcado entre 1926 y 1965, en el cual el Concilio Vaticano acuerda que se pueden emplear las lenguas modernas. En lo referido a las liturgias occidentales, se puede realizar la siguiente subdivisión entre romano-africana y gálica. Dentro de la gálica encontramos a la hispánica mozárabe, a la celta. Sobre la celta, un saludo a los gallegos que están escuchando, o la galicana o la ambrosiana. En lo vinculado a la liturgia hispánica, cabe destacar que sus inicios fueron en el siglo VI y VII en ciudades españolas como Toledo, Sevilla o Zaragoza. En el contexto de la expulsión de los árabes, se formaron nuevas monarquías que impulsaron ritos romanos, a excepción de algunas iglesias como la de Toledo, que mantienen la liturgia hispánica. Ante una tendencia de declive de los rituales romanos, a finales del siglo XV, el cardenal Cisneros concede una capilla de la Catedral de Toledo para la celebración de la liturgia hispánica, aunque introduce elementos romanos. Cristianismo listo. Gregorio Magno. A él se le atribuye la creación del canto de la Iglesia romana. Funda el coro papal, la Schola Cantorum, y se le atribuye la composición de la mayor parte de la obra. Todo esto queda recogido en la iconografía de la época. En lo relativo a la vida del Papa, cabe destacar que nace en una familia noble romana, recibe educación en latín, es nombrado prefecto de Roma, mas, no obstante, decide rechazar a tanto su cargo de prefecto como a su herencia para fundar un monasterio benedictino en su casa. Posteriormente será embajador papal en Constantinopla y cuando regresa será nombrado abad de su propio monasterio y designado Papa Gregorio I. Sobre las contribuciones de este papa a nivel político, en una escala mundial, el papado era una potencia relevante, muy importante, y en escala de Occidente era la autoridad suprema de la cristiandad. En lo vinculado a la música, además de lo ya visto, en lo referido al canto, el coro papal, la Schola Cantorum y las composiciones, lo más destacable sería la oficialización de la música en el contexto de la liturgia romana, tanto a nivel legal, con la estandarización de la música, como a nivel educativo, con seminarios romanos. En cuanto a la liturgia, organiza el ritual romano y lo expande a países como Inglaterra. Gregorio Magno listo. Año litúrgico. El año litúrgico se subdivide en dos ciclos: el propio del tiempo, en el cual se conmemoran los principales hechos de la vida de Cristo y los domingos, y el propio de santos, con celebraciones de fiestas de santos y de la Virgen en días específicos invariables. Vamos a profundizar en el propio del tiempo. Cuando se habla de los principales hechos de la vida de Cristo, caben destacar dos eventos principalmente: el nacimiento, el ciclo de Navidad, y la resurrección, ciclo de Pascua. Sobre el nacimiento, la Navidad, cabe destacar la preparación, que es el Adviento, cuarto domingo previo a Navidad, la celebración, que sería la Navidad, con Nochebuena, Navidad, circuncisión y Epifanía, y la prolongación de 1 a 6 domingos posteriormente a la Epifanía. Esto en lo referido al nacimiento. Sobre la resurrección, ciclo de Pascua, cabe destacar la preparación, que sería 3 domingos antes de Cuaresma, miércoles de ceniza, Cuaresma, domingo de Pasión, domingo de Ramos, Semana Santa. La celebración, que sería el tiempo pascual, con Pascua de Resurrección, Ascensión de Jesús, que sería un jueves, 40 días después de Pascua, y Pentecosta, 50 días. Y sobre la prolongación, sería
el domingo de la Santísima Trinidad, que es un domingo, y el Corpus Christi, que es un jueves. Año litúrgico, listo. Ahora, finalmente, canto gregoriano. Sobre sus características básicas, cabe destacar que es vocal, monofónico, y que los manuscritos religiosos conservados sí presentan textos, pero no música, porque realizaban la música de memoria. Entonces, ¿de dónde surgen los neumas? Los neumas surgen como una solución al problema de memorización, como una solución mediante la introducción de signos escritos sobre los textos. Entonces, los neumas son signos escritos, en esencia, a partir de acentos gramaticales, indicando elevación o caída de voz. Su proceder: se ponen varias notas por cada sílaba, alternando neumas de 2 y 3 notas. Y, por ejemplo, existen distintos tipos de neumas, tales como clivis, pes, torculus, proactus, scandicus, climacus. Imagen en pantalla. Ejemplo: Codex Einsiedel del 121, en notación neumática. Disculpad por la pronunciación. Acerca de la historia de la notación neumática, cabe destacar la cronología que se inicia en el siglo VIII, teniendo el boom en el IX, siglo posterior, existiendo distintos tipos de estilo dependiendo del centro religioso, lo cual permitía a posteriori identificar a qué centro religioso pertenecían los manuscritos. Sobre la información aportada, sí que se sabían el número de notas y sí subían o bajaban, pero no las notas en sí ni los intervalos, porque al final solo era una ayuda memorística. En cuanto a la denominación, la notación neumática también se denominaba diastemática, sin pautas, in campo aperto, quinonómica. En contraposición, cabe destacar la historia de la notación diastemática, en un contexto de mejoras de notación. La esencia consiste en la utilización de una o dos líneas, lo cual permitía poner notas a distintas alturas. Dos notas a la misma altura eran la misma nota. Ejemplo a destacar: Codex 807 Graf. Canto gregoriano, listo. Ahora, sobre Guido d'Arezzo y la notación cuadrada. El método de Guido d'Arezzo consistía en el empleo de un tetragrama, 4 líneas, y la solmización silábica, empleando ut, re, mi hasta la, una especie de do móvil, como hacemos nosotros en formación de oído, pero con números, y teniendo este método gran relevancia debido a que se podían leer melodías desconocidas. Posteriormente, el tetragrama conseguirá hegemonía y los neumas experimentarán una evolución hacia una colocación más exacta, lo cual supone el antecedente de la notación cuadrada. Tenemos un ejemplo que sería gradual del siglo XIII, CLM 2541, Múnich, Alemania. Sobre la notación cuadrada en sí, cabe destacar las características de que emplea dos claves, la clave de do en cuarta, tercera o segunda y la clave de fa en tercera. En cuanto a la lectura, las notas ligadas se leen de izquierda a derecha y las notas dispuestas verticalmente de abajo a arriba. Los ritmos no estaban indicados. Ejemplos de esta notación cuadrada serían la virga, el punctum, clivis, podatus. Ver imagen. Ejemplo gradual. Siglo XIV, CLM 2901, Múnich, Alemania. Con esto ya estaría todo. Un breve repaso. En este primer tema hay que hablar del cristianismo, de Gregorio Magno, del año litúrgico, del canto gregoriano, de Guido d'Arezzo y de la notación cuadrada, y de nada más. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Si es así, por favor, dadle a like, compartid y seguidme. Muchas gracias.